Quiero comenzar en esta hora de la noche con la enseñanza de la palabra de Dios de forma inmediata. Y al final, si Dios lo permite, estaré saludándole a todos mis hermanos que como siempre nos acompañan en esta programación en vivo. Quiero comenzar resumiendo algunas explicaciones para mayor comprensión de la palabra de Dios, sobre todo con el tema anterior, donde hablé lo que Jesús dijo: me preparaste cuerpo. Y quiero enumerar algunas cosas o citar algunas cosas y aclararlas en forma muy resumida. Me quiero referir por lo menos a unos 4 puntos para ayudar a una mejor comprensión del tema anterior. Pero sin antes decirle a todos ustedes, especialmente a los hermanos que estudian unicidad, que la iglesia del nombre de Jesús, aquellos que amamos esta preciosa verdad unicitaria, desde el principio, incluyendo a nuestros hermanos apóstoles, nunca hemos recurrido a la teología para poder entender algún misterio de la palabra de Dios, mucho menos para poder entender el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, porque la teología no puede revelar el misterio de la piedad, no lo puede, porque si así fuera, no habrían dualista ni trinitario, porque sería suficiente con asistir a algún evento teológico o estudiar un poco de teología y sería suficiente para comprender el misterio de la piedad. No habrían trinitario ni dualista. Y digo esto porque la teología, como lo dice la palabra teo, Dios, logía, conocimiento humano, la teología tiene que ver con el conocimiento humano de Dios y con la capacidad humana es insuficiente para entender las revelaciones, como el misterio de la piedad y los misterios que están en las Sagradas Escrituras. Así que usted no ande detrás de teólogos, ni se confunda con los teólogos, sino que haga como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, que esta sabiduría, la cual nosotros hablamos, viene del cielo, viene del cielo. Esto es por revelación. La teología, el conocimiento humano, no puede darnos revelación del misterio de la piedad, que Dios es uno y que fue manifestado en carne. Lo repito, si así fuera, no habrían trinitario ni dualista, sería suficiente como ir a un encuentro teológico y se acabó el problema. Ahora bien, primer punto. Hay muchos que piensan de que cuando Dios se le apareció, o mejor dicho, sí, cuando Dios se le apareció a Abraham, piensen que allí el que se aparece es la manifestación en carne de Dios, es decir, el Hijo, el Cristo que está ahí, en carne. Entonces la pregunta es, ¿apareció Cristo a Abraham como un hijo preencarnado? ¿Eso es lo que cree un unicitario? ¿Que apareció Cristo a Abraham como un hijo preencarnado? ¿Eso es lo que cree un unicitario? En primer lugar, permítame decirle lo que dice la Escritura. Se le apareció Dios a Abraham. Génesis 18:1. Se le apareció Dios. Eso es irrefutable. Claramente,
se nos dice en esa escritura que quien se le aparece a Abraham, muy importante esto, a través de una apariencia angelical, es Dios. Es Dios que se le aparece a través de una forma angelical a Abraham. Recuerde que allí llegan 3 varones, dice la escritura. Mantenga eso en mente. Pero claramente dice la escritura que Dios se le aparece a Abraham a través de una apariencia angelical y no como un supuesto Mesías preencarnado. Acuérdese que Dios habló en aquel instante habló el ángel, mejor dicho, o Dios, digámoslo así también, habló con Abraham. Y hay unas palabras que debiéramos considerarlas nosotros en esta hora. A través del ángel el ángel le dice a Abraham en ese día, en Génesis 18, en los versículos 16, en el 22 por ahí, le dice, para que Dios haga lo que le ha prometido a Abraham. Entonces, si Dios no habló a través de un ángel, ¿por qué Dios diría para que Dios le haga a Abraham lo que él le prometió? Si Dios, el Dios absoluto, en su esencia, fuera que estuviera allí presente hablando directamente con Abraham, debió haberle dicho, haré para Abraham lo que le he prometido. Pero no, como era un ángel, el ángel de Dios, Dios se le aparece a través de una apariencia angelical. El ángel le dice para que Dios haga lo que le ha prometido a Abraham. Y junto a este ángel de Dios venían 2 más con él. Esta es la razón por qué los trinitarios argumentan en esta escritura que allí estaba la Santísima Trinidad, como dicen ellos. Porque la escritura dice en Génesis 18:2, y alzó Abraham sus ojos y miró y vio, he aquí, a 3 varones. Observe, 3 varones. Así se apareció Dios a Abraham. Lo que confirma que con Abraham no estaba el Padre, ni el Hijo, ni menos el Espíritu Santo, cuando se nos dice que el ángel de Dios se queda con Abraham y los otros 2 siguen con destino a Sodoma. Recuerde eso. El ángel de Dios se queda con Abraham y los otros 2 siguen destino a Sodoma. Lo encontramos en los versículos 16 del capítulo 18 y en el capítulo 19, versículo 1. Respectivamente dicen, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. El 19, versículo 1 dice, y llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Amén. Ahora bien, segundo, la Biblia dice que el verbo, ese verbo que era Dios, en Juan 1:1, se hizo carne. Confirmándolo el apóstol Pablo y diciendo que Dios se hizo carne o se manifestó en carne. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió esto? No estará pensando un hermano homicista que ocurrió allá en Génesis o en el Antiguo Testamento. No, sabemos que esto ocurrió, esta manifestación de Dios en carne ocurrió en Mateo capítulo 1, los versículos 18 al 23, y en Lucas 2, versículos 10 al 11, es decir, miles de años después que Dios habló o visitó a Abraham, miles de años después, Dios se manifiesta en carne. Por lo tanto, es imposible que la persona del Hijo, el Cristo, hubiese estado en carne allá con Abraham. En tercer lugar, lo que
debemos entender los unicistas y entenderlo muy bien, de qué manera estuvo Jesús en el principio. Porque que estuvo, lo estuvo. Pero ya queda descartado que en carne no. Eso es imposible. Va contra todas las escrituras. Donde usted quiera justificarlo, si lo justifique porque es un trinitario dualista. Pero no, en carne, Dios, Jesús no estuvo en carne allá en el pasado. Lo que debemos entender de qué manera estuvo Jesús en el principio, porque que lo estuvo, como dije, lo estuvo, pero en carne no. Y para ello citemos algo que tiene que ver con lo que le respondieron algunos judíos al Señor cuando le dijeron: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y Abraham vuestro padre, le dice Jesús, se gozó de haber visto mi día y lo vio y se gozó. Y además le dice Jesús: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Es que la respuesta es que Jesús estuvo presente de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero en su condición de Dios absoluto principalmente. Tenemos que entender que Jesús como hijo no, pero Jesús en su condición de Dios estuvo presente desde el principio. Algunos ejemplos que hablan de qué manera estuvo Jesús allá en el principio. Por ejemplo, consideremos lo que dice Proverbios 8:22 en adelante. Dice: Dios me poseía en el principio. ¿Quién cree usted que está hablando aquí? Dios me poseía en el principio. No estará pensando usted que fue Salomón, pues. Y dice: ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo había sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni aún el principio del polvo del mundo. Juan capítulo 1 y Proverbio 8 describen y hablan de la palabra de Dios. Esa palabra que era Dios y que se manifiesta en carne luego, el logo, la palabra de Dios, como la sabiduría. Esa palabra que salió de su boca en el principio de los tiempos. Y esto concuerda totalmente con la manifestación en carne de Dios, llamada también el Hijo de Dios, quien fue en el principio, dice, de la creación de Dios. El primogénito de toda creación, la llama Pablo en Colosenses 1:15. Digámoslo así, Jesús es el Padre, es el Hijo, al mismo tiempo. Porque según Romanos 9:5, dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, digámoslo así, Cristo tiene una doble ascendencia, disfruta de las circunstancias de ser humano, pero sin dejar de ser el Dios verdadero. El tercer punto tiene que ver con la sangre.
Si no lo comprendió antes, a ver si lo comprende hoy. Voy a repetir exactamente, textualmente, lo que dije en la enseñanza anterior con el tema Me preparaste cuerpo. Voy a decir exactamente lo mismo, a ver si ahora lo entiende. Dios tenía preparado un cuerpo para que Él viniese a la tierra y cumpliera su propósito de redención. Voy a decir algo básico que lo sabe todo hermano del nombre, todo. Dios en el Antiguo Testamento, como Dios, no le podía perdonar a usted ni a mí, porque el perdón tenía que hacerse con sangre, y allá en el Antiguo Testamento Él no tenía sangre, y es por eso que Él se manifiesta en carne, en la persona de Jesucristo, para derramar su sangre, no una segunda sangre, su sangre. Bien, de nuevo entonces, Dios tenía preparado un cuerpo para que Él viniese a la tierra y cumpliera su propósito de redención. Ese cuerpo es el de Jesús, quien fue formado en el vientre de María de una forma divina, sin participación humana de José. José no tiene participación, este esposo de María, ya que quien puso la semilla en el útero de María fue Dios, por medio del Espíritu Santo que vino a María, como dice la Escritura, cubriéndola con su sombra. Ya le he citado Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, y Lucas capítulo 2, del 5 al 10. Y explicaba algo fundamental en la lección anterior. Y dije que la madre no da sangre al feto. La madre no transmite sangre suya al feto. El feto va formando su propia sangre. No recibe ni un gramo de sangre de la madre, ya que ésta no atraviesa la barrera de la placenta. La pregunta es, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Que el cuerpo de Jesús traía la sangre de María, sangre humana? ¿O estoy diciendo que la sangre de Jesús es la sangre de Dios? Estoy diciendo con esto que la sangre de Jesús o la sangre de Dios no se mezcló con la sangre de María, sino que la sangre de Jesús es la sangre de Dios. La sangre fetal y la sangre materna no se mezclan. Es por eso que los médicos, cuando nace un bebé, lo primero que hacen, lo levantan hacia arriba, lo levantan y limpian el cordón umbilical para que no pase sangre de la madre al feto. Entonces, si esto es así en lo humano y especialmente con María, tenemos que entender que María no le dio ni un gramo de sangre a Jesús. Y como fue una concepción virginal, nada, absolutamente nada de la genética de María estaba en Jesús. Digámoslo de esta otra manera. Entonces la sangre que circulaba en el cuerpo de Jesús provenía solo de la genética divina. No había sangre humana, solo divina. Y era una sangre que tiene el poder para redimir y para salvar. De no haber sido así, Jesús se transformaría en un hombre común, un hombre más. Y en esa condición no le podía redimir a usted ni a mí. Y esto lo confirma la palabra, y vuelvo a citar estas dos escrituras que las cité en el tema anterior. Ningún hombre puede redimir a otro hombre. Salmo 49:7. Ningún hombre. Si Jesús era un simple hombre, no me podía redimir a mí. Pero Jesús era un hombre que traía una sangre divina. Y con esa sangre me pudo redimir.
Por eso que también el apóstol Pablo, cuando dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Dios ganó por su propia sangre, la cual Dios ganó por su propia sangre, sangre que en el Antiguo Testamento no tenía, pero que cuando se manifiesta en carne, sí tenía, y con esa sangre lo compró a usted y me compró a mí. La sangre de Jesús es única, no es como la sangre de cualquier otro ser humano. Vuelvo a repetirle lo que le dije en la enseñanza anterior, porque ningún hombre puede dar vida o redimir o dar vida a otro y no puede pagar un rescate por él. El salmista dice en el versículo 15, porque solo Dios redime mi alma. El hombre no puede expiar los pecados del hombre. Por eso que la redención, el perdón está en la sangre, y eso hace a Jesús Dios. La Escritura dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Jesús es presentado en la Escritura como nuestro Redentor, como uno que nos redime con su sangre. Es más que claro que si Jesús es el Redentor, es el que resalva y es el que redime, entonces no hay ninguna duda que Él es Dios. Le reitero, Jesús no es un hombre en el sentido normal de la palabra, porque Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Él no es otro Dios más chico. Acuérdese, usted es bíblico y usted sabe lo que dice Isaías 43:11. Yo Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Jesús vino a este mundo como Dios en carne. Él tomó parte de la humanidad, pero no fue partícipe de la sangre llena de pecado del legado adánico. En Hechos 20:28, el apóstol habla de la sangre que compró la iglesia, diciendo la cual Dios ganó por su propia sangre. Y esto es precioso, que lo podamos entender. Dios siempre es el mismo, allá en el pasado, en los días cuando estuvo manifestado en carne y caminó por los caminos de Galilea, y hoy día Dios sigue siendo siempre el mismo, independiente en las dispensaciones en las cuales Él se movió, ya sea en el Antiguo Testamento, ya sea en el Nuevo Testamento o en este tiempo presente, en esta dispensación de la gracia. Dios sigue siendo el mismo, el Dios eterno manifestado en un cuerpo de gloria. Y cuando digo esto, acuérdese lo que dice la Escritura, que Dios lo dijo para que me conozcáis y para creáis y para que entendáis que yo mismo soy. O sea, sigo siendo siempre el mismo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Importante decir esto, en la iglesia está el reconocimiento absoluto de que Dios en el Antiguo Testamento es el Padre, obvio, y por eso que el apóstol dice que lo visible de Dios, cuando habla de lo visible de Dios, ¿de qué está hablando? Lo visible de Dios, está hablando del Hijo, está hablando de ese cuerpo de gloria en el cual Dios se manifestó. Dice que lo visible de Dios, el Hijo, su cuerpo de gloria, es el Creador, porque hay un solo Creador. El Salmo
102, versículo 27 dice, porque tú eres el mismo y tus años no acabarán. Antes de ir a eso, quiero decir lo siguiente. Uno de los grandes problemas de la familia unicista, de los hermanos unicistas, hay algo que les genera mucho ruido y mucho problema y se complican muchísimo es con la palabra hijo. Les cuesta comprender que cuando la Escritura habla de hijo, habla simplemente del cuerpo visible de Dios en la tierra. De eso es lo que nos referimos el tema anterior, al que Jesús dijo, me preparaste cuerpo, más me preparaste cuerpo. A ese cuerpo de esa manifestación en carne se le llama hijo, pero era Dios manifestado en carne. No tenga problema, ese cuerpo es parte de la creación de Dios, por eso se le llama hijo y porque rompe matriz. Muy bien. ¿Cambió entonces? La pregunta es, ¿cambió Dios en su manifestación en carne? Bueno, ya lo dijimos antes, Dios siempre sigue siendo el mismo. Si Dios viene a existir de una nueva manera en la encarnación, ¿esto significa que Dios ha cambiado? Claro que no. Dios nunca ha cambiado, nunca ha dejado de ser lo que Él siempre ha sido. Dios ha mantenido siempre lo que Él es. Dios Todopoderoso. Ahora bien, dije en la enseñanza anterior que Jesús entregó o encomendó su espíritu a Dios. Esas palabras que yo dije están en la Biblia, no es un invento mío, están en la Biblia. No me contradiga a mí, ni discuta conmigo, está en la Biblia. Dice que Jesús entregó su espíritu a Dios. Este será, con la ayuda del Señor, una explicación particular en la próxima enseñanza. Tomaremos el tema en lo que dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le invito a que siga en sintonía de nuestra radio, Radio Poder Apostólico, donde usted encontrará muchas enseñanzas de la palabra de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga.